La conversación del mes de junio corre a cargo de la maestra María de Guadalupe Robles Espinosa. Parte de su currículum, una parte solamente, nos indica que en primera instancia es asociada fundadora de este colegio. También es médica, es maestra en terapia Gestalt y en educación sexual. Es especialista en terapia de parejas. Es tallerista y conferencista. Y algo aquí muy importante, es fundadora del Centro Integral de Sexualidad y Educación Sexual, mejor conocido como CISES, de donde varias personas hemos egresado y varias personas damos clases ahí. Entonces, la noche de hoy María de Guadalupe, su conversación le nombró frecuencia de las disfunciones sexuales en la actualidad. Y el título me parece muy atractivo porque nos invita a las personas que nos dedicamos a la terapia a pensar y a ver qué es lo que ocurre. ¿Será lo mismo en todas partes, en todas las latitudes, o será diferente? ¿Qué cambios hemos observado? Y cuando ella nos platique, pues nos van a surgir seguramente más y más preguntas. Por eso sugiero que de una vez las vayan apuntando en el chat para que las tengamos aquí listas y se las pasemos a María de Guadalupe cuando concluya su presentación. María de Guadalupe, mil gracias por haber aceptado compartir con nosotros este tópico tan interesante. El micrófono y todo esto queda en tus manos y en tu voz. Muchas gracias. Tu micrófono. A ver, creo que ya. No, no, no. Algo. ¿Ya? Ya, ahí sí, ya. Ya no le Ok, muevas. no, yo no le muevo. Pues buenas noches, muchas gracias por la invitación a todos los integrantes del colegio. Para mí es un honor estar con ustedes y bueno, pues sí, me gustaría pues platicar un poco acerca de mi trabajo para ver cómo han cambiado, al menos en mi experiencia, este conversatorio, o sea, se trata de lo que yo he trabajado en el consultorio. Es mi experiencia de las disfunciones sexuales con las que llegan los pacientes. Entonces, sí me gustaría que todas las personas que están y las que se vayan agregando, eh, pues también comenten, porque esa es la intención de este tema, que comenten qué disfunciones atienden para ver si hay diferencias en el norte, en el centro y en el sur del país, ¿no? Bueno, cuando inicié mi trabajo como médica sexóloga a inicios de los años 90, la disfunción que más se presentaba era la eyaculación rápida. Los pacientes iban, algunas veces el hombre iba solo porque ya la pareja lo había dejado, en algunas otras ocasiones iba la pareja para tratar de resolver esta disfunción. Eh, para esta disfunción no hay un tratamiento 100% positivo, un tratamiento 100% favorable, ya que las técnicas que se conocen, que yo utilizaba, las de Helen Kaplan, son largas, el tratamiento es largo, los pacientes no quedan convencidos, no se comprometen, entonces abandonan el tratamiento, abandonan la terapia, piensan que debe ser rápido, como buenos eyaculadores precoces quisieran que el tratamiento fuera de una semana y ya, se resolviera el problema. Yo les explicaba primero que no es una enfermedad, que es un mal aprendizaje por falta de educación, de información adecuada y oportuna, y que pues no era de que le diera un medicamento, unas gotitas o alguna cosa así, sino que era una terapia que tenían que hacer un reaprendizaje con respecto a su erotismo y con respecto a su erección, con respecto al coito y con respecto a la eyaculación.
Pero repito, este tratamiento, que era largo, no convencía mucho. En algunos de los congresos escuché hablar de la dapoxetina, pero al revisar la información vi que tiene muchas contraindicaciones. Entonces no la indico, la dapoxetina, porque se me hace un medicamento que en lugar de ayudar puede llegar a causar otras consecuencias secundarias no favorables para el paciente. Entonces, últimamente con lo que yo he estado trabajando, la eyaculación rápida, es con la erotización de los 5 sentidos y con una técnica que daré a conocer en el Congreso, por eso no lo digo en este momento. Es una técnica nueva que me ha funcionado, entonces la daré a conocer en una ponencia que voy a presentar en el Congreso. Después de pasaron algunos años, ¿sí? Pasaron algunos años y entonces la disfunción que se presentaba más frecuentemente en el consultorio era la disfunción eréctil. Todo esto porque el síndrome metabólico estaba aumentando en la población. Y bueno, hombres cada vez a más temprana edad presentaban este problema de erección. ¿Por qué? Porque eran diabéticos, hipertensos, tenían cierto grado de obesidad, etcétera, y ha ido aumentando. Entonces dejó de ser la eyaculación rápida la disfunción que más atendía yo a presentarse con mayor frecuencia la disfunción eréctil. Esto con respecto a los hombres, pero con respecto a las mujeres iba a la par la anorgasmia y lo que yo llamo anorexia sexual, que es el deseo sexual hipoactivo, un poco a consecuencia de la eyaculación rápida y un poco también a consecuencia de la erección no completa, pero también tiene otras causas, son diferentes causas, pero muchas veces estaba ligada principalmente a la eyaculación rápida de la pareja y a la falta de erección. En las mujeres, curiosamente, estas dos disfunciones son las que generalmente he atendido, la anorgasmia y la anorexia sexual. Después viene toda esta época con esta tecnología en que los problemas no solamente son las disfunciones sexuales, sino que se unen estas disfunciones sexuales al hecho de estar totalmente inmersos y absortos en los celulares. Entonces llegan los hombres del trabajo, llegan las mujeres del trabajo y lo que menos desean es un encuentro amoroso. Prefieren estar frente al celular, ha bajado muchísimo el deseo, terriblemente, ya no hay ese juego, esos, preámbulo amoroso de intentar caricias para llegar a tener una relación sexual amorosa. ¿Por qué? Porque están tan ocupados en el teléfono que la vida sexual se ha ido espaciando muchísimo. Y en parejas muy jóvenes, muy jóvenes. Esto también ha ocasionado otro problema que no es propiamente una disfunción, pero que sí me gustaría hablar acerca de ello, porque es la infidelidad. Entonces, hombres y mujeres se relacionan en las redes con otros hombres y con otras mujeres para empezar a flirtear, empezar a tener coqueteos, a tener una conversación, enviar fotos, etcétera, y se producen las infidelidades, infidelidades presenciales o no, pero que también causan un alejamiento y problemática en la relación de pareja. Y todo esto, por supuesto, afecta la vida sexual de las parejas. Retomando lo de la disfunción eréctil,
Cuando yo inicié mi trabajo en la consulta con pacientes que tenían esta problemática, no había nada, nada, ningún medicamento, nada que pudiera ayudar a los hombres. Para mí era muy frustrante porque llegaban, primero se armaban de valor para ir a consulta, a decirle a una médica que no tenían erección, ¿sí? Eso era el primer paso. No todos lo hacían, una cantidad menor. Entonces, el saber que no tenían erección y que no había como algo realmente certero que los ayudara en este problema de la disfunción eréctil, pues eran ejercicios, tocamientos, terapia con la pareja, etcétera. Pero lamentablemente los pacientes no están acostumbrados a esos tratamientos. Entonces quieren un medicamento, quieren algo más rápido, algo que vean el efecto pronto, y pues no era posible. Cuando apareció el Caberget, fue un super boom. Fue un super boom, sí y no. ¿Por qué? Porque cuando aparece el Caberget, yo dije, ah, ya algo voy a poder hacer con estos pacientes, ¿no? Pero recordemos que la mayoría, no todos, la mayoría de los hombres, o más bien a la mayoría de los hombres, no les gustan las inyecciones. Y en el pene, menos. Entonces, sí le pensaban mucho, muchísimo, para llevar este tratamiento. Yo tuve muy pocos pacientes que se animaran a ponerse la inyección en el cuerpo del pene. Entonces, preferían estar con su disfunción eréctil y no aplicarse el Caberget. Pero bueno, ese fue un inicio de decir, ya tenemos algo que sí realmente funciona. Después de esto, al poco tiempo, aparece el Viagra, aparece los primos hermanos del Viagra, y hay una información llena de mitos acerca de estos medicamentos. Llena de mitos porque decían que te iba a dar un ataque al corazón, teniendo la relación sexual, que no se debía tomar, que aquí, que allá. Y recordemos que somos muy afectos a automedicarnos o a escuchar los consejos de los vecinos, de los amigos, de lo que dice la comadre, etcétera, en lugar de ir con el médico para que el médico haga una evaluación y saber qué medicamento dar o qué medicamento no se debe dar. Entonces, cuando aparece el Viagra, pues también, repito, hay una información llena de mitos alrededor de estos medicamentos, pero ya teníamos algo más, pues más a la mano, con menos problemática de inyectarse, del temor, de mil cosas. Y empieza a funcionar. Pero como todo, también tiene sus partes no muy buenas, porque entonces jóvenes que no tenían problemas de disfunción eréctil empiezan a tomarla como para potencializar su erección. Y la toman aparte con estas bebidas energetizantes y sí se convierte en un problema. Entonces, el Viagra, el Levitra, el Cialis, Invictus, todos los medicamentos que contienen estas sales, se deben administrar siempre con una valoración previa del paciente. No nada más así, pues tómate un Viagra y ya va a funcionar tu erección. No, hay que tener mucho cuidado. Esto alegró mucho a los hombres y a las mujeres también, por supuesto, porque entonces pues, ya se podían tener relaciones sexuales, porque ya había erección y se disfrutaba un poco más. Aunque recordemos que la labor de nosotros como sexólogos, como sexólogas, es no nada más trabajar sobre el coito. Una labor muy importante de nosotros es trabajar sobre el erotismo, sobre el conocimiento del cuerpo, sobre los puntos erógenos para que el hombre y la mujer, que no somos adivinos, sepamos cómo erotizar a nuestra pareja para que responda, llegue al punto máximo de excitación y realmente se disfrute una relación sexual, que sean amorosos.
¿sí? Entonces, todo esto se les debe informar a los pacientes. No nada más esté en la pastilla, tómatela y ya. Te esperas una hora y funciona. No, el trabajo es más profundo. Recordemos que cada pareja es diferente. Cada pareja tiene ciertas reglas, ciertos gustos. Entonces debemos trabajar con lo que la pareja nos proporcione, con la información que nos proporciona. Entonces tenemos que investigar mucho de la vida de la pareja, tanto del hombre como la mujer. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué acostumbran a hacer, qué disfrutan? Preguntarles si conocen realmente el cuerpo de su compañero o compañera, porque muchos hombres no saben, y se supone que los hombres nos enseñan. Entonces digo, pues no sé dónde lo aprendan, ¿no? Bueno, entonces, lamentablemente, como no hay una información acerca del erotismo, pues las parejas, yo les he llegado a preguntar, a ver, díganme cómo tienen una relación sexual. Pues nos besamos, nos medio toqueteamos y ya qué, pues y ya qué, pues y ya penetro. O sea, son relaciones sexuales muy pobres, totalmente planas, grises, sin mayor disfrute, porque al paso del tiempo es algo, pues que aburre. Entonces el hombre y la mujer, los dos, deben conocer sus cuerpos, deben informarle al compañero, a la compañera acerca de dónde siento rico, dónde no me gusta que me toques, qué tipo de caricias me agradan. O sea, informar todo, pero parece mentira, pero luego en las parejas da pena hablar de eso. Entonces hay que quitarles esa pena. Hay que decir, esto es algo totalmente natural, tienen que hablarlo, tienen que tocarse los cuerpos, verse desnudos y enseñarles mil formas de caricias y hacerles énfasis en que sean creativos, que el sexo puede ser divertido, amoroso, lleno de creatividad. Hay que hacer mucho énfasis en eso. A mí me encanta trabajar con el erotismo, ¿sí? Les digo a las parejas que jueguen con sus cinco sentidos, el tacto, con el gusto, con el olfato, con sus cinco sentidos, que disfruten cosas en pareja, que jueguen, para que esto vaya siendo cada vez más enriquecedor y esto une a las parejas. Y entonces se disfruta todo, absolutamente todo, los juegos, los tocamientos, las palabras y finalmente el coito. Es muy interesante, muy enriquecedor. Después, a ver, ya me perdí. Es que hice notas. Entonces, últimamente las disfunciones sexuales que más se presentan es por la falta de coito. Hay deseo, no hay tiempo, no hay ganas. Sí deseo, pero no tengo ganas. Sí deseo, pero estoy cansado. Sí deseo, pero prefiero hacer otra cosa. Entonces, esta en la actualidad es la disfunción que yo más veo en las parejas, tanto en el hombre como en la mujer, y la infidelidad, que ya dije que no es una disfunción, pero que es un problema que está muy relacionado con la vida sexual de las parejas. ¿Sí? Entonces, sí me gustaría, esto es en Veracruz, en Jalapa, Veracruz. Es mi trabajo dentro del consultorio, estas son las disfunciones que he trabajado a lo largo de mi vida como sexóloga. Sí me gustaría escuchar a mis compañeros, compañeras, para saber cuáles son las funciones que están trabajando en sus ámbitos, en sus estados. Bueno, quizá tendríamos que preguntar quiénes se dedican a la terapia sexual. Terapia sexual, ok. ¿Podrían mostrar, levantar la mano, alzar la mano esta electrónica que está aquí para que María de Guadalupe tenga una idea? Si quieres, la levanto. ¿Y quién es más? Mira, está Lupita Ávila, Marta Gutiérrez.
Eh, 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 falta quién más. Bueno, aquí Tere Hurtado, eh, JJ, es decir, José Juan San Vicente, a lo mejor quieres preguntarle a alguien directamente para entablar una especie de conversación, No ¿no? sé si hay alguna pregunta, Paco. Sí, sí hay, por lo pronto te paso dos que me parecen muy interesantes. Dice Miriam, ¿qué tan frecuentemente los tratamientos para la presión, la diabetes y la depresión impactan en las mujeres? Por supuesto que impactan, porque algunos de los medicamentos que se utilizan para estos padecimientos disminuyen el deseo sexual. Y, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para la depresión es cero ganas de tener una relación sexual. Entonces sí impactan, tanto en los hombres como en las mujeres. Correcto. Y otra pregunta dice Gladys Saldaña, ¿una histerectomía puede afectar a las mujeres para tener orgasmos? No, para nada. No afecta la histerectomía, no tiene que ver. Muy bien. Son mitos que hay alrededor de la histerectomía y de la oforectomía, de que nos Es quedamos que huecas, de que quedamos huecas y que ya no tenemos este placer, que ya no disfrutamos, pero no es cierto. dice Selma González, Lupita querida, un cariñoso abrazo para felicitarte. Cultivar el erotismo propio efectivamente es algo que se tiene que aprender desde el propio cuerpo y no depende ni es responsabilidad de la otra persona. El coito no es la meta única ni exclusiva. El erotismo es una vivencia personal y cultivada por cada quien. Totalmente de acuerdo, Selma. Contigo aprendí de erotismo. Te mando un abrazote con mucho cariño. Te dice Alma Peña, su experiencia de la sertralina en la eyaculación temprana, ¿cuál es? No, no lo he utilizado. Ok. Dice José Juan San Vicente desde Cuernavaca, Morelos. En mi casa, en mi caso, lo frecuente es la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Repito, en Cuernavaca. Cuernavaca, Morelos. Ajá. Eh, dice Alma Peña, el sildenafil y similares no pueden usarse sin previa valoración en pacientes con cardiopatía isquémica, principalmente en aquellos que utilizan nitratos o Claro. isosorbide, Estaba contraindicado en pacientes que utilizan los nitratos. aunque sea en forma de poppers. También. Sí. Bueno, dice José Juan San Vicente, en mujeres es dispareunia, hipolubricación y en el tema de violencia sexual, a mujeres vaginismo. Sí, estas disfunciones en mujeres, solamente he tenido 2 casos de dispareunia, solamente. No se han presentado en mi consultorio. Ujú, ujú. Y dice el mismo José Juan, y con usuarios que toman inhibidores de la serotonina, el resultado es deficiente con este medicamento. Sí, Y el resultado es deficiente. Ujú, ujú, exactamente. Es muy deficiente el resultado. No, no, o sea, no, tampoco es recomendable. ujú. Acá preguntaron que si habías dicho infidelidad, y sí dijo infidelidad, pero enfatizó Que no María es de disfunción. Guadalupe que no era una disfunción. Pero ¿por qué te llamó esta cuestión de la infidelidad? Y una pregunta nada más para molestar. ¿Hay infidelidad en línea? Ujú. ¿Cómo definimos la infidelidad? Nada más para molestar. Pero todo el mundo puede opinar, ¿eh? Sí.
Se cerró el micrófono. Pícale ahí, a ver, habla. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Sí, una de las problemáticas que yo he atendido más frecuentemente en la actualidad es precisamente que las esposas o las parejas revisan los celulares de sus parejas y que encuentran que mandaron una foto o les enviaron a ellos una foto, encuentran mensajes cariñosos, etcétera. Entonces, pues eso es una infidelidad en línea. Los esposos o las esposas argumentan, ay, sí, pero no nos hemos visto, no hemos tenido sexo, etcétera, ¿no? Pero pues está también dependiendo de los acuerdos de la pareja, porque esto es importante, ¿no? Se están violando quizá algunos acuerdos o están haciendo cosas que para uno o para el otro está mal. Ujú. Entonces, sí existe. ¿Algún otro comentario por parte de la gente que da terapia? Digo, Lupita, Marta, Tere, José Juan. Dice Miriam, ¿cómo trabajas? Ya me la movieron. Ay, Miriam, ¿la puedes hacer la pregunta en vivo, por favor? Sí, en esta frecuencia de problemas cuando hay tratamientos psiquiátricos por depresión o problemas de presión o diabetes, ¿cómo trabaja con las mujeres? ¿Cómo lo trabaja con ellas? Aquí es muy difícil. Es muy difícil porque los medicamentos que se les administran son medicamentos que les afectan en su respuesta sexual. Entonces, o toman el medicamento para el problema que tienen, por ejemplo, depresión, y si lo dejan de tomar para que tengan mayor deseo sexual, pues no. Incluso pacientes que no toman medicamento porque no está diagnosticada todavía la depresión, eh, en primer lugar, no es fácil diagnosticarla. No sabemos en qué grado de depresión se encuentran, porque hay personas que aparentemente son muy alegres y andan todo el tiempo como campanitas, y sin embargo, son personas que tienen un cierto grado de depresión. Entonces, primero, no es fácil diagnosticarlas. En segundo lugar, es preferible que se trate la depresión con medicamento, ¿sí? Y que trabajen su falta de deseo con el erotismo. Eso es la forma en que yo he llegado a atender a algunas pacientes, no muchas, son pocas, pero trabajando con su propio cuerpo, estimulándose ellas para que sientan placer. Gaby Colorado, ¿puedes plantearle tu pregunta, comentario a tu paisana, por favor? Sí, maestro. Estaba comentando acerca de las infecciones urinarias, infecciones de vías urinarias y la frecuencia en las disfunciones, sobre todo en mujeres adultas mayores y con diabetes, aunque también se presenta en mujeres jóvenes. También en el caso de los hombres, pero más en el caso de las mujeres. Esa es mi pregunta. Sí, sí se presentan estas infecciones urinarias eh, que cada vez son más frecuentes por por el tipo de ropa interior que se usa. Lo que provocan son inflamación, dolor al orinar, dolor a la penetración, incomodidad, y entonces las mujeres prefieren no tener una relación sexual. En el caso de la diabetes, las mujeres con diabetes, pues todos los tejidos se alteran, se inflaman, son muy sensibles y también prefieren no tener relación sexual, las mujeres con diabetes. Entonces, ahí lo que se trabaja es con la pareja, con el erotismo. O sea que como decía nuestra querida Selma, no, el coito no es lo último ni lo único. Entonces puede haber otras alternativas de disfrute sexual en la pareja. Cuando es muy molesta la penetración, cuando los tejidos están muy lastimados, cuando está muy doloroso, muy sensible los tejidos de la vulva y la vagina.
De esa manera yo he llegado a tratar a algunas pacientes en pareja, tratando de que eroticen sus cuerpos y que trabajen con ellos mismos. Magnolia Telles, por favor, le compartes tu comentario a María de Guadalupe. Sí, porque lo escribí mal, Paco, perdón. Adelante, te queríamos oír además. Sí, no es disfunción sexual la infidelidad en sí, pero está catalogada dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia como violencia psicológica o emocional. Y definitivamente es de las violencias más impactantes para las mujeres, no sé para los hombres, pero para las mujeres. Es un tema que casi no se aborda y claro que repercute en la relación sexual. Esto genera mucha culpa en decir, bueno, es que ya lo perdoné, pero quiero estar pero la mujer queda muy, muy lastimada emocionalmente y esto repercute en la relación sexual. Entonces genera, no es que la mujer tenga bajo deseo, o sea, es que tiene algo que no está resuelto. Es algo que no lo puede olvidar tan fácil. Es una situación muy complicada el tema de la infidelidad y claro que repercute. Y muchas veces el varón dice, bueno, pues ya me perdonaste, ya. No es así. O sea, una infidelidad no se reconstruye, una relación de pareja de la noche a la mañana o en un mes. Pueden tardar años en el caso que se resuelva la situación. Eso era, Paquito. Gracias. Bueno, metiendo mi cuchara nada más, porque hay muchas cosas al respecto. Antes se decía con gran frecuencia que ante la probable infidelidad, la mujer podría preguntar, ¿y la amas? Y el hombre podría preguntar, ¿y te acostaste con él? Es decir, como que los intereses, las preocupaciones por uno y por otra, hablando de parejas heterosexuales, ahí estaría. Pero ya les digo, yo les dejaría ahí el que se pongan a definir qué es una infidelidad, dónde comienza la infidelidad, desde que se mandaron mensajes, desde que se echaron un fajecito, desde que hubo besos, dónde comienza. Pero bueno, Elena, por favor, le planteas tu comentario y luego Lupita Ávila. Yo atiendo acá tu pregunta, Elena. Bueno, a ver, espérame. Lo que pasa es que yo preguntaba qué tanto influye las altas expectativas que tienen las parejas, ¿no? De lo que esperan del placer sexual como pareja, ¿no? Desde su expectativa personal, cómo debe de ser la respuesta que deben de darle a la otra persona, a su pareja, ¿no? Hasta como pareja, ¿qué esperan vivir como pareja en este vínculo de las relaciones sexuales? ¿No te ha sucedido que sí tienen respuesta sexual apropiada, que hay lubricación, etcétera, y que tienen una sensación de que no hay completud, no hay satisfacción, de que algo queda, que falta, que la expectativa son tan altas las que te muestran en televisión o lo que se habla, lo que se dice, que de repente esto no genera una disfunción, aunque tengan una vida sexual como activa, ¿no? Si estas expectativas de repente no son demasiado altas. Sí, son altas y esta problemática tiene su origen en la falta de información sexual y la información que tenemos que está llena de mitos. Yo recuerdo que he dado muchas pláticas, pero en el bachillerato, por ejemplo, o en las universitarias, de los primeros años, el primer año de universidad, en que decían que había sido muy decepcionante su primera vez porque esperaban escuchar pajaritos, ver estrellitas en la primera relación sexual, ¿no? Entonces, toda esta información que nos han dado llena de mitos, una información nada certera, nada fundamentada, esto hace que nuestras expectativas sean muy altas, que pueda ser esperando mucho placer
o temiendo que sea un acto doloroso, que yo vaya a sufrir, que vaya a sangrar muchísimo, etcétera, ¿no? Pero todo por la falta de información. Entonces, en las parejas, como tú decías, la respuesta sexual puede estar bien. O sea, empiezan a cachondear y pueden haber lubricación, puede haber erección. Pero si hay la lubricación y la erección, el hombre penetra y eyacula al minuto, pues entonces, ¿qué pasa? Sí, o sea, aunque la respuesta sexual inicie bien, no termina bien, por un lado. Y por otro, si no se sabe exactamente lo que es una relación sexual, si alguien con información no nos informa, perdón por la redundancia, eh, imaginamos las cosas. Yo creía, yo pensaba, yo me imaginé esto, el otro. Entonces no sabemos exactamente qué va a pasar o cómo es una relación sexual. Yo creo que es importantísimo educar, educar sobre todo a las chicas que no han iniciado su vida sexual y a los chicos, importantísimo también, para que su vida sexual sea más placentera, sea más equilibrada, más armoniosa, que sea amorosa, o sea, una vida sexual plena y no como nos ha tocado a muchas, ¿sí? Que la vida sexual no ha sido totalmente placentera por todos estos mitos, por toda esta desinformación, tanto del hombre como de la mujer. Nos ha tocado a veces no buenas experiencias, ¿no? Aunque nuestro cuerpo funcione bien, está funcionando bien y de repente, ¡pum!, se corta y entonces ya no tengo orgasmo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre enfatizo en que hay que conocer nuestros cuerpos, hay que conocer nuestros cuerpos, tocarlos, experimentar con ellos para poder disfrutar nosotras y comentarle a nuestro compañero, a nuestra compañera, qué es lo que me gusta, cómo me gusta y dónde me gusta. Entonces, de esa forma, pues la vida sexual es más placentera. Lupita Ávila, tienes el micrófono a tus órdenes. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a mí me gustaría compartir y veo, por lo que nos comentas, Lupita, que sí ha habido variantes, sobre todo en la actualidad, de esta parte del uso de las tecnologías que nos absorben hasta en la cama, Ujú. o por decirlo, ¿no? Porque no siempre la relación sexual se lleva en la cama. Pero también está esta otra parte y creo que tiene que ver con esto que comentan de todos estos mitos y esta falta de educación formal de la sexualidad, de estas expectativas que nos van presentando en medios, todos los medios, televisión, cine, ahora internet, de los ideales, de estos roles estereotipados también. Y al menos lo que a mí me ha tocado en la práctica clínica es también y lo que he notado en hombres es cumplir con expectativas, con no ser lo suficientemente, por no querer complacer a su pareja. Sí, tienen mucho miedo de no complacerla, haciéndose responsables del placer de ellas. Y cuando se trabaja esto, pues se empieza a bajar esa ansiedad que se tiene, también pues porque se les critica. Hay veces que las mismas parejas, sean en este caso mujeres, los responsabilizan y los comentarios que les hacen al respecto, pues por supuesto que afectan su autoestima e impacta en el desempeño sexual. Otra cosa que también comparto contigo es la anorgasmia, y creo que con varias y varios de los compañeros. Y algo que al menos a mí me ha funcionado, porque también trabajo con personas con discapacidad, es hablarles de que efectivamente el placer es personal y que el orgasmo no lo tiene así tener como por obligación vivir todo el mundo. Cada quien de acuerdo a sus zonas erógenas, las partes placenteras, es ya lo que uno quiera o hasta donde uno pueda, de acuerdo a la sensibilidad que hay en el cuerpo y a lo que le guste o lo que no le guste, ¿sí? También las parejas no hablan,
del tema, no hablan en la intimidad hasta que llegan a terapia y así empiezo a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que te gusta? ¿Dónde te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿No te gusta? No saben. Entonces sí han sido muchas cosas. Ah, y la parte de la infidelidad, por supuesto, el impacto psicológico, o sea, la infidelidad en sí, como dicen, no es la disfunción, pero sí el impacto psicológico sobre la confianza crea muchísima inseguridad, muchísimos celos. Sí es muy difícil, mucho. Yo creo que es de lo más difícil, pero a la vez también de lo más frecuente. Sí, Entonces está es lo que yo comparto hasta en este momento. gracias. Gracias a ustedes. Eh, bueno, ahora le paso la palabra a Marta, pero aprovechando que tengo el micrófono, les comparto que a mí en lo particular no me gusta usar mito como sinónimo de mentira, porque los mitos son construcciones que hicieron las sociedades en determinados momentos para dar respuesta a algunas interrogantes que se planteaban. Esos son los mitos. Y lo que maneja la gente, hagan de cuenta algún candidato a algún puesto, son, no, bueno, otra cosa, son falacias. Las falacias son construcciones para engañar. Entonces, nada más era mi inquietud porque creo que el mito, está el mito de Coatlicue, el mito de la que se cayó por asomarse, un montón de mitos, la cultura prehispánica de todos los pueblos que había aquí, está lleno de mitos maravillosos. Bueno, yo les comparto eso, que prefiero que sean falacias en vez de mitos. Marta Gutiérrez, por favor, tienes la palabra. Tu micrófono. Sí, yo lo que he estado viviendo en los 2 últimos años es recibir consultantes de parejas mujeres. Y en ellas, pues yo lo que he observado es que hay el deseo sexual inhibido. Pero yo lo que observo también es que por esta sociedad posmoderna y el uso efectivamente de la tecnología, el exceso de carga de trabajo, hace que la gente no tenga tiempo para las relaciones sexuales. Y también la falta de comunicación, pero de una comunicación efectiva y afectiva, ¿no? Entonces, pues en realidad suele suceder que es muy fácil también darle solución, ¿no? Digo, contrariamente a otras dificultades en la sexualidad. Sí, gracias Eh, por compartir. Magnolia hizo un comentario, pero creo que Gladys lo puede complementar. Gladys, adelante. Gracias. Pues yo había puesto aquí que podemos tener un rico encuentro sexual y no necesariamente llegar al orgasmo o a la penetración, ¿no? Que no sea el fin en sí, sino justamente como lo han venido comentando, pues el erotismo es más padre, ¿no? O sea, tener este contacto con nuestra pareja a través de los sentidos y disfrutar muchísimo sin tener esta expectativa de tener este último fin, ¿no? Al que siempre generalmente sea impuesto, digamos. Gracias. Y otra vez de metiche, comparte una perversión entre parejas heterosexuales. A mí me parece que muchas mujeres matarían por un faje con su pareja, por un faje, no por un coito, no por una cópula, donde hubiera caricias, caricias y más caricias hasta que se hartaran de eso, si es que se puede hartar uno, porque yo creo que hemos magnificado la erección, la penetración, la eyaculación, y a veces quedan en carácter de función porque alcanzan a decir después del orgasmo buenas no y se cuajan, ¿no? Entonces, esa sería. Sergio, por favor. Que eches de tu ronco pecho lo que Pero escribiste.
por favor. No, era respecto a los mitos y falacias, justamente. Es que pueden hablarse de mitos, falacias, falsas creencias y abiertas mentiras. Y esto tiene que ver mucho con el cómo construyo psicológica y emocionalmente en un contexto específico dado la idea de algo no se aplica o no es pertinente para lo que yo estoy construyendo. Por ejemplo, la idea de que tener un encuentro sexual de pie, no posibilita el embarazo. O sea, ¿esa es una falacia, es una falsa creencia o es una mentira que yo escuché en algún lado o de alguna forma? Y desde ahí es como de poder ir trabajando justamente hacer la distinción cualitativa de cada uno de estos elementos. Y los mitos, efectivamente, tienes toda la razón, son construcciones culturales que están asociadas hacia la idea de algo que va más allá de mi comprensión y sin embargo lo asumo como verdadero, como real, ¿no? Toda la mitología griega, por ejemplo, Hay un mito, o lo que podría... síguele. Sí, o lo que para, por ejemplo, los no creyentes, los agnósticos consideran como toda una estructura mitológica las bases del judeocristianismo, ¿no? La conversión del pan en la multiplicación del pan y el vino, los peces, los milagros, etcétera. Hay toda una mitología alrededor de ello. Y sin embargo, se asume como verdadera desde lo que se considera como la fe y no se cuestiona. Hay un mito, no recuerdo si es Tzotzil o Tzetzal, y dicen que al mundo lo está cargando una deidad femenina. El mundo lo carga una deidad. ¿Y cómo cargan las mujeres, aunque sean deidades? Pues el mundo lo carga en una cadera. Y ahí se está, siglos y siglos y siglos, o años y años, pero de repente hasta las deidades se cansan y se cambia el mundo de cadera. Y es cuando ocurren los sismos, es cuando ocurren los temblores. Hubo el temblor porque la deidad, la diosa, se cambió al mundo de cadera. Es una respuesta que a mí me parece hermosísima, poética, a una duda que tenían, ¿sí? Porque así lo concebían. Miriam, por favor. Sí, yo en mi experiencia como partera, en mi consulta veo más bien mujeres que después de hacer la episiotomía en un hospital para el parto quedan con mucho dolor. Estas episiotomías después cuando son reparadas pueden quedar cicatrices muy toscas, muy difíciles de sanar. Y puede ser que he visto mujeres que después de tener 11 años, 12 años del parto, siguen teniendo dificultades eh, en, en en sostener relaciones sexuales. El simple hecho de excitarse muchas de las veces genera dolor. Y creo que en cuestión a este procedimiento médico y la innecesaria realización, eh, como partera he visto muchos partos sin necesidad de que ocurra este procedimiento de episiotomía, pero también cuando hice práctica en hospital vi que había mujeres que eran su sexto bebé y para poder practicar el reparar hacían una episiotomía. Entonces, desde mi punto de vista como partera, me parece que esto es generarle a una persona una disfunción a partir de un nivel de violencia sobre esos cuerpos innecesario. Y otra de las cosas que veo mucho, que es muy complejo y difícil,
al ser psicóloga, sexóloga y partera, es muy difícil, porque no soy médico, señalarlo, es cuando se les menciona en consulta a una pareja que no tengan relaciones sexuales por alguna dificultad cuando están gestando, y jamás se les vuelve a decir ya puedes tener o se vuelve a tocar el tema. Entonces hay parejas que a lo mejor, posiblemente en las primeras semanas de gestación, estamos hablando 11, 12, se les dice no tengan relaciones sexuales porque podría haber un aborto, y pasa a la semana 36, 38 de gestación, nunca lo volvieron a hablar y nunca volvieron a tener relaciones sexuales por miedo. Miedo a perder ese bebé, miedo a sangrar, miedo a muchas cosas, pues. Entonces, creo que este espacio de la gestación en donde no se, de por sí no se habla en muchos otros momentos, ¿no? Pero en donde se habla a medias, en donde los ginecobstetras que prohíben relaciones sexuales desde un prejuicio quizás al hecho de sentir placer, pues ya para qué si ya estás embarazada, ¿no? O no lo sé, o sea, puede haber tantas respuestas por lo que médicos digan no tengas relaciones sexuales y jamás vuelvan a tocar el tema, genera disfunciones en esas parejas, porque genera mucho miedo y establecer relaciones sexuales en el posparto se vuelve casi imposible, no solo por una episiotomía, sino por todo el proceso en sí que lleva el posparto de recuperación del cuerpo, la lactancia, el cuidar de un bebé. Entonces, hay parejas que a lo mejor 2 años después no están teniendo relaciones, toda la gestación, el puerperio y mucho tiempo después. Entonces, estamos generando disfunciones en estas parejas. Gracias. ¿Algún comentario, Guadalupe? Hasta donde sé, ya no se, en algunos hospitales ya está prohibida la episiotomía, precisamente porque generaba mucho malestar, mucha molestia en las mujeres y sus relaciones sexuales eran displacenteras. No sé si es en todos los hospitales o solamente en algunos. Y sí, efectivamente, en algunas ocasiones el médico da una indicación y se le olvida levantar esa indicación, ¿sí? Y sí, puede provocar trastornos. A mí me parece que todas las intervenciones médicas, las intervenciones quirúrgicas, tienen sus motivaciones concretas y específicas. Miriam, había ocasiones en que no se hacía la episiotomía y quedaba floreado el aparato genital. Una buena episiotomía se puede hacer y una mejor reparación también se debe de hacer. Pero hay cosas que todavía se siguen manteniendo. Por ejemplo, la cuarentena después del parto. Sí, y yo le decía al maestro, pero ¿por qué? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 36? No, pues 40, ¿no? Ah, bueno, pues ok. Y ya después revisando cosas, y ahí el número 40 es muy interesante en la Biblia. Ustedes cuenten cuántos días hay del 24 de diciembre al 2 de febrero y verán que hay 40. Y el 2 de febrero, cuando menos en mi rancho, es el día de la Candelaria. La candela es una vela, ¿no? También es una luz y ya se pueden tener relaciones. Fueron 40 las plagas y bueno, el número 40, pero como decías, Miriam, a Cuaresma también. veces, ¿eh? Sí, la La cuaresma, palabra cuaresma son 40 sí, días. sí, 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 al miércoles de ceniza y esas cuestiones. Pero lo que voy es que cuando nos ganan las religiones y la religión se puede vivir por dentro, pero no imponerla, entonces se pueden fastidiar muchas, muchas cosas. Magnolia, Paquito, bueno, a todos y a todas. Yo nada más quería comentar que, porque Paco habló de la episiotomía, pero no creo que te hagan una a ti, Paquito. Entonces, creo que es bien importante que las que hablan de la episiotomía sean las mujeres y las mujeres que la han pasado, ¿eh? Lo que yo he trabajado con grupos de mujeres y he trabajado con parteras, como comentaba Miriam, en otros aspectos, en aspectos de las violencias, lo que yo manejo. Y, y muchas de las mujeres refieren, y además médicas que yo conozco, que la episiotomía se hace para facilitar el trabajo del médico. Yo no me quiero imaginar
lo que significa una episiotomía. Yo no la pasé, tengo 3 escuincles y yo dije, a mí me hacen cesáreas. Y fui muy criticada por eso. Pero a mí me tiene sin cuidado lo que me critiquen los de fuera, ¿no? O sea, desde hace muchos años. Entonces, yo dije, a mí no me hacen episiotomía, porque yo he visto cómo mujeres han sufrido con las episiotomías. Y yo no sé lo que diga Miriam. Bueno, Miriam sí, perdón, Miriam, no te conozco, pero personalmente, pero estas cuestiones de ser parteras, yo trabajo con un grupo de mujeres dulas de Estados Unidos y ellas están totalmente en contra. Y dicen, se hace un trabajo para preparar bien el conducto por donde vas a expulsar al producto o al bebé, como quieran llamarle, y claro que se puede abrir para que pase sin necesidad de cortar. Esto que escuché yo de que los médicos, de que se hacía en el ámbito médico para facilitar, me parece terrible, pero bueno, eso sería la opinión de cada quien, eso es lo que yo pienso. Guadalupe. Pues sí, efectivamente, la episiotomía no es lo mejor que pueda haber, pero como tú mencionabas, Paco, había veces en que había desgarros hasta el ano, se desgarraba todo el periné y era muy impactante, entonces también había que suturar y pues era una sutura mayor. Entonces, lo último que yo he visto con las personas que están de parto es que se les trabaja de tal forma el canal vaginal para que pueda salir el producto sin necesidad de cortar, porque este corte puede afectar nervios, puede quedar mal la sutura, puede afectar en la penetración, es muy doloroso cuando recién se hace porque vas a orinar y te arde horrible. Bueno, es tremendo, vaya, las episiotomías, ¿no? Entonces, pues no son recomendables. Habrá casos en que se tenga que hacer, quizá, no lo sé, solamente los ginecólogos, ¿verdad? Pero como mujeres, pues yo creo que es un tipo de violencia y que habría que ver otras formas, tal como lo dice Magnolia. Bien, Alma, por favor. Hola, buenas noches. Me hace mucho ruido lo que comentan acerca de que los médicos tienden a actuar bastante incómodo para ciertas mujeres. Hablo como mujer, yo tengo episiotomía y la verdad no tuve ningún problema y no tengo problema al momento de la penetración. Yo trabajo en Puebla y en las zonas rurales de Puebla, no sé si conozcan lo que es Acatlán y Zúcar de Matamoros, y todas las mujeres a las que yo asistí y a las cuales se les hacía episiotomía por indicación médica, estaban súper agradecidas porque no tenían dolores posteriores. Entonces volvemos a lo mismo, la educación sexual es la que realmente se necesita para evitar todas estas creencias erróneas de que después de parir a un chamaco o una chamaca vamos a tener dificultad para la penetración y hacer énfasis en lo que es el erotismo. Yo no considero que ningún médico haga una acción médica con el fin de dañar a ninguna de sus pacientes. Es todo mi comentario, gracias. Sí, yo creo que es muy pertinente porque de todo hay en la villa de Marx y así como hay que combatir las falacias, pues qué bueno que Magnolia le valió gorro lo que decía la gente, porque yo sí recuerdo, cuando menos en mi rancho, que se decía que los hijos se deberían de tener pariendo para que se quieran, porque si no, no se quieren. Eso era lo que se decía. Y esto que están hablando, que varios de ustedes lo dijeron, la educación, ahora educación integral de la sexualidad, ayuda a que la gente piense, a que la gente cuestione todas y tantas cosas que nos han metido. Pero fíjense qué interesante esta dinámica que permitió María de Guadalupe, donde se han escuchado varias voces de diferentes lugares con distintas posturas. Y yo creo que lo que priva, y creo que es muy importante, es el respeto sobre lo que estamos escuchando, cosa que me pareció no se dio mucho en los debates, donde se hablaba para imponer una cosa sin escuchar atentamente lo que decían las otras personas. Pero esto, cuando habla Magnolia, cuando habla Alma, y que a veces no coinciden en estas cuestiones, pues escuchamos y aprendemos. Y vamos a analizar y vamos a
a reflexionar. ¿Qué más, Guadalupe? ¿Algo que quieras agregar o provocarnos como lo estuviste haciendo? Precisamente ese era uno de mis objetivos con esta charla, porque lo que para unos es válido, para otros no. Y recordemos que como seres humanos reaccionamos de forma diferente. A mí me hicieron episiotomía en mi primer embarazo, me fue muy bien, afortunadamente, no tuve ningún problema, pero para otras mujeres es muy violento, ¿sí? Entonces no se puede generalizar. Hay que ver cada persona, lo que le toca, lo que le queda, lo que le afecta, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, es importante escuchar todas las voces, todas las opiniones con respeto, porque no todas vivimos en los mismos ámbitos, no todos vivimos con las mismas personas. Hay veces que estamos en el medio rural, en el medio urbano, diferentes, ¿sí? Y por eso es enriquecedor este tipo de pláticas, ¿no? Porque podemos saber lo que ocurre en un medio rural, en otro tipo de ambiente, a quienes les fue bien, a quienes les fue mal, etcétera, ¿no? Pues agradezco mucho la atención, Paco, y pues espero que haya sido una buena conversación. Gracias a todo el mundo. Un gran abrazo. Que te vaya muy bien, María de Guadalupe. Y Gracias. a toda la gente también. Nos vemos el próximo primer Muchas gracias. miércoles de julio.